Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. DF en Infinita es una presentación de Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tech. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Y ya estamos en el DF en Infinita. Hoy nos acompaña Patricia Marchetti, periodista del DF. ¿Marchetti o Marchetti? Marchetti. Marchetti, está bien. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Patricia. Hola, un gusto. Paola, bienvenida aquí a lo que faltaba en Radio Infinita. Lo vas a pasar muy bien con nosotras. Y además puras mujeres para hablar de otra mujer. Oye, sí. Uf, sí. ¿Verdad? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Hablemos de Dominga, porque hay Pelemos a Dominga. harto que hablar de Dominga. Mucho que hablar de Dominga, pero parece como el eterno regreso de este tema. Sí, como el día de la marmota, ¿no? Como que pensábamos que ya lo habíamos cerrado y vuelve a aparecer Dominga. Vuelve a aparecer, y más encima con una sentencia del primer tribunal ambiental de casi 250 páginas. Así que tenemos mucho que hablar, Paola y Andrea. El Tribunal Ambiental acaba de revocar el rechazo que había realizado en 2023 el Comité de Ministros a este polémico proyecto minero portuario que se emplaza en la comuna de Liguera. Me imagino que muchos de los que nos están escuchando han estado en la zona de Punta de Choros, claro. Han visitado quizás Chañaral de Aceituno, que está muy cerca, han visto las ballenas. Para ir a ver las ballenas. Los pingüinos de Humboldt. Exacto. Y entonces quizás esa es la razón, o no quizás, sino que más bien esa es la principal razón por la que este proyecto desde sus inicios ha sido bastante polémico, por el lugar donde está emplazado. ¿Qué es lo que sucede ahora con el Tribunal Ambiental? Al haber rechazado o al haber revocado este rechazo del Comité de Ministros, le devuelve al proyecto su resolución de calificación ambiental. Entonces, en este momento el proyecto es válido. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? El mismo tribunal dio un plazo de 15 días a un nuevo Comité de Ministros porque no podrían ser los mismos que ya votaron, según distintos expertos que han comentado este tema, votar nuevamente respecto a lo que votaron en enero de 2023, que ahora vamos a entrar en detalle de qué fue lo que pasó en ese momento, porque hay harto que desenredar. No es solo que el comité rechazó el proyecto, sino que el comité se refirió a reclamaciones que habían en contra de una decisión que se tomó en 2021 en una comisión regional. Y qué importante es explicarlo, porque si uno se queda con las declaraciones de los ministros que fueron consultados profusamente, ¿no es cierto?, por este tema, bueno, muchos no quisieron hablar, Maísa Rojas prefirió saltárselo, pero el que habló y lo hizo aquí en Radio Infinita fue el ministro de Economía y decía que ellos votaron en consonancia con lo que decía el informe técnico. Entonces como que uno se queda con, bueno, pero si votó en consonancia y la decisión fue técnica, ¿por qué entonces ahora el tribunal dice que no? Entonces, qué bueno poder entenderlo de una buena vez. Claro, dicen eso los ministros porque es el Servicio de Evaluación Ambiental el que hace las recomendaciones al comité, y entonces, claro, ahora vemos al ministro Grau, a la ministra Maísa Rojas, un poco defendiendo su decisión, que además fue unánime en ese momento, respaldada por lo que el CEA les había dicho. Entonces, podríamos decir que esta sentencia, como les decía, de casi 250 páginas, tiene dos patitas. Una sobre el fondo y otra respecto a temas que tienen que ver con la imparcialidad en la que habrían incurrido los ministros por haberse referido previamente a este proyecto, y entonces, según el tribunal, se deberían haber inhabilitado, específicamente la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente y la ministra en su momento de Minería, Marcela Hernando. Claro. Incluso, y aquí un doble clic quizás, en la sentencia misma, el tribunal da como ejemplo un caso en que el ministro Grau, cuando tuvo que votar también en un comité de ministros respecto a los bronces integrados, él se inhabilita porque en algún minuto había dicho, sí, bueno, esto sería positivo para la economía si es que se aprueba. Entonces, como él había dado esa cuña, se inhabilitó para votar los bronces integrados en el comité de ministros. Claro, porque ya había tomado una posición. Claro. Fondo, más allá de esos Hernando argumentos. y Maísa Rojas, habiendo tomado posiciones conocidas por todos, pasaron por alto eso y decidieron que... Y votaron, que podían votaron. votar, claro. Ahora, hay que marcar, sí, que está dando vueltas, de hecho, un dictamen de Contraloría a propósito de todas esas reclamaciones que se hicieron para que Maísa Rojas se inhabilitara por los comentarios que había hecho respecto a Dominga.
donde Contraloría dice que esas declaraciones las había dado antes de ser ministra. Entonces que no estuvo errado que ella votara de todas formas. Eso da pie también para otro debate. Sí. Pero bueno, volviendo al fallo. Yo les decía, tenemos estas dos patitas. Por un lado, la ilegalidad en la que habría incurrido el Comité de Ministros por su imparcialidad, pero por otro lado también el fondo de lo que votaron. ¿Y qué dice ahí el fallo? El fallo se funda en que el Comité de Ministros actuó ilegalmente al acoger 12 recursos de reclamación interpuestos por personas y organizaciones que presentaron observaciones ciudadanas a lo que se había votado en la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo en 2021. Ya. Esto, yo les decía, esto es... No, Hay hay harto que explicar, por eso vamos por parte. Ya, entonces, ¿qué pasó? La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo votó en 2021 el proyecto Dominga, una serie la serie de evaluaciones ambientales que se habían hecho, pero la votó por segunda vez en 2021, porque el Tribunal Ambiental había determinado antes que toda esta línea del tiempo que ya lleva 11 años de Dominga, en algunos puntos, yo aquí me estoy saltando varias etapas jurídicas, pero si no estaríamos hasta las 8 de la noche. Exacto. Ordenó retrotraer el proceso ambiental hasta esta instancia, la COEVA, que es la Comisión Ambiental de la región de Coquimbo. Porque se determinó que en esa votación de 2017, perdón, en esa votación de 2021, en esa votación de 2021, había que volver a votar lo que esa misma instancia votó en 2017. Qué increíble que además, Patricia, esto es una pequeña aproximación para nosotros y para nuestros auditores a de qué hablamos cuando hablamos de permisología. Porque Sí, de esta tal cual. palabra que se ha, o este concepto que se ha usado tanto durante este año, aquí está, un botón de muestra, ¿no? Claro, en 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental había recomendado aprobar el proyecto, a través de un informe, obviamente. Pero a pesar de contar con ese visto bueno, esta comisión regional que les hablo, que estaba integrada por 12 organismos técnicos, rechazó Dominga, a pesar de venir con este visto bueno del CEA. Eso fue una estrechísima votación en 2017. Había habido un empate, de hecho, pero el intendente de la época inclinó la balanza en contra de Dominga. Ya. O sea, a favor del rechazo, podríamos decir. Entonces, ya, esta es la línea del tiempo. Eso fue en 2017. Después, en noviembre de 2017, Andes Iron, en el fondo diciendo cómo votan en contra del proyecto si es que venía con todo el visto bueno del Servicio de Evaluación Ambiental. Andes Iron presentó una reclamación a esa votación ante el primer tribunal ambiental. Y en 2018, este tribunal, el primer tribunal ambiental, falló a favor del proyecto y mandó a retrotraer la votación, ¿cierto? Sí. Como Pero- que no se hubiera hecho, háganla de Claro, nuevo. hagámosla de nuevo. Pero ¿qué pasó? Distintos retractores del proyecto presentaron varios recursos de casación ante la Corte Suprema, que finalmente lo que hace la Corte Suprema es que devolvió esta causa al primer tribunal ambiental. La Corte Suprema dice, yo no me voy a referir respecto a estos recursos de reclamación, primer tribunal ambiental, usted decida si es que esto se vuelve a votar o no en esta instancia. Pero además toda esa pasada por la Suprema, a pesar de que la Suprema lo haya regresado, debe haberse demorado su poco de tiempo también. Entonces vamos sumando, ¿no? Bastante. Y es así que llegamos a 2021, donde el primer tribunal ambiental anula la votación, o sea, no solo retrotrae el proyecto a esta votación regional, sino que también anula la votación del Comité de Ministros que se dio en el intertanto de estos años. Y esa fue la famosa votación del Comité de Ministros que termina con todo el quiebre del equipo económico Claro, de la, ¿te acuerdas de la presidenta Michelle Mico? Bachelet. Sí, claro. Sale Rodrigo Valdés. El ministro de Economía, ¿quién era Céspedes? Sí, Luis Felipe Sí, Céspedes, ¿cierto? que a último minuto él se inhabilita, dice que no alcanzó a leer Sí, toda que no la... había alcanzado a el leerlo. dossier. Y también sale el subsecretario Alejandro Mico en ese momento. Valdés, recuerdo, me tocó cubrirlo en esa época, se fue indignado. Por un lado teníamos a la presidenta Bachelet defendiendo el medio ambiente, diciendo que el crecimiento económico tenía que ir de la mano con la protección del medio ambiente, y el ministro Valdés dijo cosas como
Aquí hay algunos que no tienen el crecimiento económico como sus prioridades. Entonces, bueno, eso ya le daba un tinte de teleserie a todo esto, que ya venía con todo lo que les estoy contando. Entonces, en 2021, el primer tribunal ambiental anula esa votación del Comité de Ministros que había terminado empatada, pero finalmente se rechaza porque Marcelo Mena, ministro de Medio Ambiente, vota en contra del proyecto. Me acuerdo. Ya. Y entonces, lo que yo les comentaba, ordena retrotraer la votación a esta comisión regional. Y junto con eso, el primer tribunal ambiental entregó una resolución de calificación ambiental favorable para el proyecto. Entonces, se repite esta votación, y aquí ya lo voy a ligar con lo que está sucediendo ahora. Se repite esta votación regional el 2021, se aprueba Dominga con 11 votos a favor y 1 en contra. A diferencia de lo que había pasado en la primera instancia en 2017, claro, que se había rechazado. Eso sí, lo aprueban con algunas condiciones, el proyecto. Sin embargo, se presentaron nuevos recursos de casación en contra de esta votación, obviamente por las partes que no están a favor del proyecto, y eso hace que esto vuelva a votarse en el Comité de Ministros. Y ahí llegamos a la votación del Comité de Ministros que el tribunal, exactamente, que el tribunal acaba de revocar, impugnar. Entonces, el tribunal, cuando revoca este rechazo y cuando impugna lo que allí se decidió, lo que dice es que el comité, cuando rechaza y acoge estas reclamaciones que se presentaron a la votación regional, el tribunal aborda materias, el Comité de Ministros aborda materias que el tribunal ya había zanjado. El tribunal ya había dicho, en toda esta teleserie que yo les estoy contando, ya se había pronunciado respecto a los temas ambientales, a los ruidos submarinos, si quieren, a la contaminación lumínica, a la línea base del proyecto, a la afectación que habría sobre los pingüinos de Humboldt, a las medidas de mitigación que debería tener la empresa. Entonces le dice al Comité de Ministros, oiga, usted acaba de fallar hablando de cosas que ya estaban firmes y ejecutoriadas, porque de hecho cuando se reclamó sobre lo que se decidió en la Comisión Regional, la Corte Suprema rechazó esas reclamaciones. Entonces ya no había nada más que discutir en ese fondo, y usted no cabe aquí que hable de nuevo sobre materias que ya estaban zanjadas. Entonces, por un lado, y vuelvo, tenemos ese fondo, y por otro tenemos quizás la parte más polémica, porque apunta directamente a los ministros y a lo que hicieron, y por qué no decirlo, me lo comentaban varios abogados expertos con los que hablé, es muy duro con el Comité de Ministros. Es súper duro. Muy duro. De hecho lo es, los reta bien retados. De hecho, el propio Marcelo Mena, el exministro que tú mencionabas, sale a hablar de esta decisión. Y dice que me parece agresivo y personal. Que en el fondo se da hasta un gustito en el fondo, con este tono agresivo y un poco vengativo. Plantea. La sentencia dice: el Comité de Ministros infringió los principios de imparcialidad y confianza legítima al adoptar el acuerdo de acoger las reclamaciones, habiendo previamente manifestado su opinión. También dice que la actuación del Comité de Ministros resulta ilegal al fundarse en pronunciamientos contradictorios e incoherentes, dictados en infracción con el deber de motivación y el principio de protección de la confianza legítima. Y por último, la resolución reclamada resulta ilegal, ya que se funda en supuestos vicios que ya habían sido descartados por este tribunal. Si los repasa o sea, como que hicieron todo mal, como que leyeron mal, hicieron mal, votaron mal, todo mal. Sí. Súper duro. Bueno, y la pregunta es, ¿qué viene ahora? La gran pregunta. Bueno, el tribunal en la misma sentencia le ordena al Comité de Ministros volver a votar el proyecto en un plazo de 15 días. Pero ahora le dice, siguiendo los parámetros definidos en esta sentencia, y obviamente sin caer en las ilegalidades, irregularidades. Y sobre todo no ser parciales, que es lo que lo acusa, y por lo tanto tendrían que recusarse o inhabilitarse a aquellos ministros que estaban llamados a hacerlo la primera vez y aparecer entonces en su lugar algún subsecretario. El tema es que yo entiendo que esos 15 días van a ser los 15 días más largos de la historia. Sí. Lo más probable es que estos 15 días no se cumplan por distintas razones. Uno,
lo más probable, y ya lo han anunciado las organizaciones medioambientales, lo dijo FEMA, lo dijo la Defensoría Ambiental, lo dijo la ONG Oceana, que ha sido, diría yo, una de las líderes en la oposición al proyecto. También está Greenpeace, pero Greenpeace no ha dicho esto en particular, que es que van a presentar recursos de casación en contra de la sentencia del tribunal. Claro, y la casación es un recurso que revisa la Corte Suprema solamente y claro. que puede demorarse Sí, un año. eso sí, de lo que podía conversar con abogados expertos ambientales y abogados expertos en estas materias, como temas administrativos, es que no basta con que estos contrarios presenten casación, sino que también tienen que pedir que por ahora el fallo Una orden de no innovar. claro, quede sin efecto Claro. mientras se resuelve. Claro, tienen que junto con recurrir de casación pedir esto que hemos explicado tantas veces, Andrea, que es una orden de no innovar, que es como, a ver, congelado. Claro. Mientras la Corte Suprema no se pronuncie sobre el fondo, que no pase nada, un poco. Esa es la lógica. Sí. Pero si eso ocurre, lo más probable es que, más allá de que no puedan algunos ministros en particular, probablemente no sea ni siquiera este gabinete, sino que el del próximo gobierno. Sí, bueno, Lo que ya, perdón, sumaría, Patricia, ya iríamos por el año 12, 12 y medio, 13. 12, sí. del tal cual. Tal no sé, cual. es de no creerlo. No, Y impresionante. bueno, y aquí, de hecho, por lo mismo que dice la sentencia, que es que el nuevo fallo del tribunal debe dictarse con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad. Pasa esto que les decía al comienzo, que lo más probable es que no pueda volver a ser ninguno de estos ministros, si es que esto le cabe a este gobierno. Sí, si se diera por alguna razón en los plazos en la Suprema se acortaran por alguna razón y se diera, no sé, Claro. de aquí a 8 meses, por ejemplo. Pero personas que entienden de esto dicen que la Suprema, que además lo revisa la tercera sala, que es una tercera sala bien distinta después de todo lo que ha ocurrido con los cambios, Cierto. se demoraría a lo mínimo 8 meses, 12 meses Claro. en pronunciarse respecto a los recursos de casación. Claro, no- de esto. no a zanjar el tema. Claro, ni siquiera lo zanja. Esto, y ahí hay distintos escenarios, quizás 3 son los más, entre comillas, evidentes. Uno, que la Corte Suprema declare inadmisible los recursos de casación por considerar que todavía está esta etapa administrativa pendiente, que es el Comité de Ministros. Otro, que es que rechace los recursos de casación y aún así el Comité de Ministros tiene que volver a votar. Y lo otro es que los acoja y en ese caso, que diría yo que es el más improbable de todos, pero existe, o sea, sigue existiendo la posibilidad, el proyecto quedaría rechazado porque en el fondo diría que estuvo bien rechazado el proyecto antes. Claro. Acogería los recursos de casación en contra de este fallo del tribunal. Los abogados de esto tienen que tener un chart como mental, así como las películas, cuando tienen esto como con lana, tratando de... Pero porque para seguir el hilo. Sí, sí. Pero claro, no hay cómo. Sí, bueno, hagamos ya, un resumen de lo que ha pasado bueno. en esta tramitación. Es como O sea, vamos a tener imposible. que volver a traer a juntarnos. Patricia para que nos siga Feliz. explicando el próximo capítulo. Así es. Muchas gracias, Patricia, por todo el detalle. ¿Ah? muchísimas gracias a ustedes. Que Gracias, estén muy Patricia. bien. Hasta la Igualmente. próxima. Faltan 10 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1, una presentación de TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.